En el corazón palpitante de la Ciudad de México, donde el bullicio de la vida urbana se mezcla con la rica historia y cultura de la nación, el periodista Miguel Hernández se encontraba en su pequeña oficina, rodeado de pilas de papeles y recortes de periódicos. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras sobre su escritorio desordenado. Miguel era conocido en el mundo del periodismo por su incansable búsqueda de la verdad y su compromiso con la justicia. Había dedicado su vida a exponer la corrupción y las injusticias, ganándose tanto admiradores como enemigos en el proceso. Una tarde, mientras revisaba documentos para su próximo artículo, un sobremanila sin remitente fue deslizado por debajo de la puerta. Intrigado, Miguel lo recogió y lo abrió con cuidado. Dentro, encontró una serie de documentos que detallaban transacciones financieras sospechosas y comunicaciones entre altos funcionarios del gobierno local. Los documentos insinuaban una conspiración de gran envergadura, que involucraba desvío de fondos públicos y manipulación de contratos gubernamentales. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba ante algo grande, algo que podría cambiar el curso de su carrera y, potencialmente, la vida de muchas personas. Sin embargo, también era consciente de los peligros que implicaba seguir esta pista. En el pasado, había recibido amenazas por sus investigaciones, pero nunca había enfrentado algo de esta magnitud. Decidido a no actuar precipitadamente, Miguel decidió compartir sus hallazgos con su mejor amiga y colega, Sofía Ramírez. Sofía era una periodista talentosa y valiente, conocida por su habilidad para desentrañar historias complejas y su lealtad inquebrantable hacia Miguel. Se reunieron en un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar que frecuentaban para discutir sus investigaciones lejos de oídos indiscretos. Mientras bebían café, Miguel le mostró los documentos a Sofía. Ella los examinó detenidamente, su rostro reflejando una mezcla de asombro y preocupación. «Miguel, esto es enorme», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero también es extremadamente peligroso. Si esto es cierto, estamos hablando de una red de corrupción que podría llegar hasta las más altas esferas del poder». Miguel asintió, consciente de la gravedad de la situación. «Lo sé, Sofía. Pero si no lo investigamos, ¿quién lo hará? No podemos permitir que esto quede impune». Sofía suspiró, sabiendo que no podría disuadir a Miguel una vez que había tomado una decisión. «Está bien, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. No sabemos quién está detrás de esto ni hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger sus secretos». Mientras discutían sus próximos pasos, en otro rincón de la ciudad, el ambicioso político Javier Torres se preparaba para lanzar su campaña electoral. Javier era un hombre carismático y astuto, conocido por su habilidad para manipular la opinión pública a su favor. Sin embargo, desconocía que su carrera estaba a punto de ser amenazada por los descubrimientos de Miguel. Javier había construido su carrera sobre una fachada de integridad y servicio público, pero en realidad, estaba profundamente involucrado en la red de corrupción que Miguel había comenzado a destapar. Rodeado de asesores y estrategas, Javier planeaba su próxima movida política, ajeno al hecho de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. De regreso en el café, Miguel y Sofía decidieron que el primer paso sería verificar la autenticidad de los documentos. Sabían que necesitaban más pruebas antes de poder publicar cualquier historia. Miguel contactó a algunas de sus fuentes de confianza, personas que habían trabajado en el gobierno y que podrían confirmar o desmentir la información que había recibido. Una de esas fuentes era Elena Martínez, una exfuncionaria del gobierno que había sido despedida después de intentar exponer la corrupción en su departamento. Elena había pagado un alto precio por su integridad, pero seguía comprometida con la causa de la justicia. Miguel la contactó y le pidió reunirse en un lugar seguro para discutir lo que había descubierto. Mientras tanto, Sofía comenzó a investigar por su cuenta, utilizando sus contactos en el mundo del periodismo para obtener más información sobre las personas mencionadas en los documentos. Cuanto más investigaban, más se daban cuenta de la magnitud de la conspiración. No solo se trataba de desvío de fondos, sino también de manipulación de contratos y sobornos a funcionarios clave. A medida que avanzaba la noche, Miguel y Sofía se dieron cuenta de que estaban en el centro de una historia que podría cambiar el curso de la política en México. Sabían que el camino por delante sería peligroso y lleno de obstáculos, pero también sabían que no podían dar marcha atrás. La búsqueda de la verdad era su misión, y estaban dispuestos a arriesgarlo todo para exponer la corrupción y llevar a los responsables ante la justicia. Con un sentido renovado de propósito, Miguel y Sofía se despidieron, prometiendo mantenerse en contacto constante y tomar todas las precauciones necesarias para protegerse. Sabían que el camino sería largo y arduo, pero también sabían que estaban en el umbral de una historia que podría cambiarlo todo. La búsqueda de la verdad había comenzado, y no había vuelta atrás. La mañana siguiente, la Ciudad de México despertó con su habitual bullicio,
Pero para Miguel Hernández, el día prometía ser cualquier cosa menos ordinario. Con el sobreanónimo aún fresco en su mente, se preparó para adentrarse en una investigación que sabía podría cambiar su vida para siempre. Después de una noche de insomnio, revisando una y otra vez los documentos que había recibido, Miguel estaba decidido a seguir adelante, a pesar de los riesgos. Miguel se dirigió a su oficina en el periódico, un lugar que había sido su segundo hogar durante años. Allí, rodeado de colegas que compartían su pasión por el periodismo, se sentía en su elemento. Sin embargo, esta vez, la carga que llevaba era más pesada de lo habitual. Sabía que no podía confiar en todos, ya que la naturaleza de la conspiración que estaba investigando podría implicar a personas dentro de su propio círculo. Decidido a no dejar cabos sueltos, Miguel comenzó su día contactando a varias de sus fuentes de confianza. Una de ellas era Elena Martínez, la exfuncionaria del gobierno que había sido despedida por intentar exponer la corrupción. Elena había trabajado en el departamento de finanzas del gobierno local y tenía un conocimiento profundo de los procesos internos. Miguel sabía que si alguien podía ayudarlo a verificar la autenticidad de los documentos, era ella. Elena accedió a reunirse con Miguel en un café discreto en un barrio tranquilo de la ciudad. Cuando llegó, Miguel la encontró sentada en una mesa en el rincón más apartado, con una expresión de preocupación en su rostro. «Gracias por venir, Elena», dijo Miguel mientras se sentaba frente a ella. «Sé que esto es arriesgado, pero necesito tu ayuda». Elena asintió, su mirada fija en los documentos que Miguel había colocado sobre la mesa. «He visto cosas como estas antes», dijo en voz baja. «Cuando trabajaba en el departamento, había rumores de desvío de fondos y contratos amañados, pero nunca pude obtener pruebas concretas. Si estos documentos son reales, estamos ante algo muy serio». Miguel le entregó los documentos y observó mientras Elena los examinaba detenidamente. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y determinación. «Esto es peor de lo que imaginaba», murmuró finalmente. «Las cifras, las firmas, todo coincide con lo que sospechaba. Pero necesitarás más que esto para exponerlos. Necesitarás pruebas irrefutables». Con la confirmación de Elena, Miguel sintió que estaba un paso más cerca de la verdad. Sin embargo, también era consciente de que el camino por delante sería peligroso. Decidió que necesitaba formar un equipo de personas en las que pudiera confiar plenamente, comenzando con su amiga y colega, Sofía Ramírez. Mientras tanto, Sofía había estado ocupada investigando por su cuenta. Había pasado la mañana contactando a sus propias fuentes y recopilando información sobre las personas mencionadas en los documentos. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de la magnitud de la conspiración. No solo se trataba de desvío de fondos, sino también de manipulación de contratos y sobornos a funcionarios clave. Sofía se reunió con Miguel más tarde ese día en su oficina. «He encontrado algunas cosas interesantes», dijo mientras desplegaba una serie de notas y recortes de periódico sobre la mesa. «Parece que varios de los contratos mencionados en los documentos fueron adjudicados a empresas fantasma. Y hay un patrón en las fechas y las cantidades que coincide con las transacciones que aparecen en los documentos». Miguel asintió, impresionado por el trabajo de Sofía. «Esto es exactamente lo que necesitamos», dijo. «Pero también significa que estamos lidiando con algo mucho más grande de lo que pensábamos. Necesitamos ser extremadamente cuidadosos». Conscientes de los riesgos, Miguel y Sofía decidieron que era hora de involucrar a alguien con habilidades técnicas que pudiera ayudarlos a obtener más pruebas. Contactaron a Raúl García, un hacker ético que había trabajado con ellos en el pasado. Raúl era conocido por su habilidad para acceder a información confidencial sin dejar rastro, y aunque inicialmente reacio, aceptó ayudar después de que Miguel le mostró las pruebas de la corrupción. Raúl se unió al equipo con entusiasmo, consciente de la importancia de la misión. «Podemos empezar rastreando las transacciones financieras y las comunicaciones electrónicas», sugirió. «Si podemos encontrar un rastro digital que conecte a los involucrados, tendremos una base sólida para nuestra historia». Mientras Raúl comenzaba su trabajo, Miguel y Sofía continuaron investigando, entrevistando a más fuentes y recopilando toda la información posible. Cuanto más profundizaban, más se daban cuenta de que estaban en el centro de una red de corrupción que se extendía por todo el gobierno local. Sabían que estaban jugando un juego peligroso, pero también sabían que no podían dar marcha atrás. A medida que avanzaba la noche, Miguel reflexionó sobre el camino que habían recorrido hasta ahora. Sabía que estaban en el umbral de una historia que podría cambiar el curso de la política en México. La búsqueda de la verdad era su misión, y estaban dispuestos a arriesgarlo todo para exponer la corrupción y llevar a los responsables ante la justicia. Con un sentido renovado de propósito, Miguel, Sofía y Raúl se comprometieron a seguir adelante,
prometiendo mantenerse en contacto constante y tomar todas las precauciones necesarias para protegerse. Sabían que el camino sería largo y arduo, pero también sabían que estaban en el umbral de una historia que podría cambiarlo todo. La búsqueda de la verdad había comenzado, y no había vuelta atrás. La investigación de Miguel Hernández había comenzado a tomar forma, pero con cada paso que daba hacia la verdad, el peligro se hacía más palpable. La Ciudad de México, con su vibrante caos y su ritmo frenético, parecía ajena a la tormenta que se gestaba en las sombras. Miguel, junto a Sofía Ramírez y Raúl García, había logrado reunir una cantidad significativa de pruebas que apuntaban a una red de corrupción en el gobierno local. Sin embargo, sabían que estaban pisando terreno peligroso y que cualquier error podría ser fatal. Una mañana, mientras Miguel revisaba los documentos en su oficina, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era fría y calculada. «Sabemos lo que estás haciendo, Hernández. Deja de investigar o te arrepentirás». La amenaza era clara y directa, y aunque Miguel había recibido advertencias antes, esta vez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba lidiando con personas poderosas que no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. Decidido a no dejarse intimidar, Miguel compartió la llamada con Sofía y Raúl. «Esto solo confirma que estamos en el camino correcto», dijo Miguel, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Pero también significa que debemos ser más cuidadosos». Sofía, siempre pragmática, sugirió que tomaran medidas adicionales para protegerse. «Deberíamos cambiar nuestras rutinas diarias y asegurarnos de no ser seguidos», propuso. «Y Raúl, ¿puedes verificar si nuestros teléfonos o computadoras han sido comprometidos?». Raúl asintió, ya pensando en las medidas de seguridad que podría implementar. «Voy a revisar todo. También podemos usar comunicaciones encriptadas para asegurarnos de que nuestras conversaciones sean seguras». Mientras el equipo tomaba precauciones adicionales, Miguel continuó con su investigación. Decidió que era hora de confrontar a algunas de las personas mencionadas en los documentos. Una de ellas era Carlos Mendoza, un empresario con conexiones políticas que parecía estar en el centro de la red de corrupción. Miguel logró concertar una entrevista con él bajo el pretexto de escribir un artículo sobre su empresa. La reunión tuvo lugar en la lujosa oficina de Mendoza, con vistas panorámicas de la ciudad. Mendoza, un hombre de mediana edad con una sonrisa encantadora y modales impecables, recibió a Miguel con cortesía. «Es un placer conocerte, Miguel. He oído hablar mucho de tu trabajo», dijo Mendoza mientras se acomodaban en la sala de conferencias. Miguel, consciente de que debía ser cauteloso, comenzó la entrevista con preguntas generales sobre la empresa de Mendoza y su papel en la economía local. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Miguel comenzó a introducir preguntas más incisivas sobre los contratos gubernamentales y las acusaciones de corrupción. Mendoza, aunque inicialmente relajado, comenzó a mostrar signos de incomodidad. «No sé de qué estás hablando, Miguel», dijo con una sonrisa tensa. «Mi empresa siempre ha operado dentro de la ley». Miguel, sin dejarse intimidar, continuó presionando. «Tengo documentos que sugieren lo contrario, señor Mendoza. ¿Está seguro de que no hay nada más que quiera compartir?». La atmósfera en la sala se volvió tensa, y Mendoza, claramente irritado, terminó abruptamente la entrevista. «Creo que hemos terminado aquí, Miguel. Te agradecería que no volvieras a insinuar tales acusaciones sin pruebas concretas». Miguel salió de la oficina de Mendoza con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que estaba en el camino correcto. Sabía que Mendoza estaba ocultando algo, y estaba decidido a descubrir qué era. Mientras tanto, Sofía había estado trabajando en otra pista. Había descubierto que varios de los contratos mencionados en los documentos habían sido adjudicados a empresas que no existían en los registros oficiales. Decidió visitar las direcciones listadas para estas empresas, solo para encontrar edificios vacíos o negocios que no tenían relación con los contratos. Una tarde, mientras regresaba de una de estas visitas, Sofía notó que un coche la seguía. Intentó mantener la calma mientras tomaba varias vueltas inesperadas para confirmar sus sospechas. El coche continuó siguiéndola, y Sofía, consciente del peligro, decidió dirigirse a una estación de policía cercana. Al llegar, el coche se desvió y desapareció en el tráfico. Sofía, aunque asustada, sabía que no podía permitir que el miedo la detuviera. Informó a Miguel y Raúl sobre el incidente, y juntos decidieron que era hora de involucrar a alguien más en su investigación. Contactaron a un abogado de confianza, Laura Pérez, quien había trabajado en casos de corrupción y tenía experiencia en proteger a denunciantes. Laura se reunió con el equipo y revisó las pruebas que habían recopilado. «Esto es suficiente para iniciar una investigación formal», dijo Laura. «Pero también significa que debemos ser extremadamente cuidadosos.
Las personas involucradas no se detendrán ante nada para protegerse. Con la ayuda de Laura, Miguel y su equipo comenzaron a preparar un informe detallado para presentarlo a las autoridades. Sabían que era un riesgo, pero también sabían que era la única forma de garantizar que la verdad saliera a la luz. A medida que avanzaba la noche, Miguel reflexionó sobre los eventos de los últimos días. Sabía que estaban en el centro de una historia que podría cambiar el curso de la política en México. La búsqueda de la verdad era su misión, y estaban dispuestos a arriesgarlo todo para exponer la corrupción y llevar a los responsables ante la justicia. Con un sentido renovado de propósito, Miguel, Sofía, Raúl y Laura se comprometieron a seguir adelante, prometiendo mantenerse en contacto constante y tomar todas las precauciones necesarias para protegerse. Sabían que el camino sería largo y arduo, pero también sabían que estaban en el umbral de una historia que podría cambiarlo todo. La búsqueda de la verdad había comenzado, y no había vuelta atrás. La investigación de Miguel Hernández y su equipo había alcanzado un punto crítico. Con cada nueva pieza de evidencia que reunían, la red de corrupción que intentaban desmantelar se volvía más clara, pero también más peligrosa. Sabían que estaban enfrentando a individuos poderosos que harían cualquier cosa para proteger sus intereses. Sin embargo, en medio de la creciente tensión, encontraron aliados inesperados que les ofrecieron nuevas esperanzas y recursos. Una mañana, mientras Miguel revisaba sus notas en su oficina, recibió un correo electrónico cifrado de un remitente desconocido. El mensaje contenía información detallada sobre transacciones financieras y comunicaciones internas entre funcionarios del gobierno que no estaban en los documentos originales que había recibido. Intrigado y cauteloso, Miguel compartió el correo con Sofía, Raúl y Laura. Esto podría ser un gran avance, dijo Raúl, mientras examinaba los archivos adjuntos. Pero también podría ser una trampa. Necesitamos verificar la autenticidad de esta información antes de usarla. Laura, siempre la voz de la razón, asintió. Podría ser alguien dentro del sistema que quiera ayudar, pero también podría ser un intento de desinformación. Debemos proceder con cautela. Decididos a seguir esta nueva pista, el equipo comenzó a investigar la fuente del correo electrónico. Raúl utilizó sus habilidades de hacking ético para rastrear el origen del mensaje, descubriendo que provenía de una dirección IP vinculada a una oficina gubernamental. Esto sugería que alguien dentro del gobierno estaba dispuesto a arriesgarse para ayudarles. Mientras tanto, Sofía continuó su investigación sobre las empresas fantasma mencionadas en los documentos. Había logrado contactar a un ex empleado de una de estas empresas, Luis Ortega, quien había trabajado como contador antes de ser despedido sin explicación. Luis, inicialmente reacio a hablar, finalmente accedió a reunirse con Sofía después de que ella le asegurara que su identidad sería protegida. La reunión tuvo lugar en un parque tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Luis, un hombre de mediana edad con un aire de nerviosismo, llegó con una carpeta llena de documentos. No sé si esto ayudará, pero no puedo quedarme callado sabiendo lo que está pasando, dijo mientras le entregaba la carpeta a Sofía. Sofía revisó los documentos y se dio cuenta de que contenían registros financieros que corroboraban las transacciones sospechosas que habían estado investigando. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo, agradecida por la valentía de Luis. Prometo que haremos todo lo posible para protegerte. Con esta nueva información, el equipo se reunió para discutir sus próximos pasos. Sabían que tenían suficiente evidencia para presentar un caso sólido, pero también sabían que debían ser estratégicos en su enfoque. Decidieron que era hora de involucrar a la prensa, utilizando los contactos de Miguel y Sofía para asegurarse de que la historia recibiera la atención que merecía. Miguel contactó a un viejo amigo y editor de un importante periódico nacional, Jorge Castillo, quien había trabajado con él en varias investigaciones anteriores. Jorge, conocido por su integridad y compromiso con el periodismo de investigación, accedió a reunirse con el equipo para discutir la historia. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias del periódico, donde Miguel, Sofía, Raúl y Laura presentaron sus hallazgos a Jorge. Esto es explosivo, dijo Jorge, impresionado por la cantidad de evidencia que habían reunido. Pero también es extremadamente peligroso. Necesitamos asegurarnos de que todo esté verificado antes de publicar. Con el apoyo de Jorge, el equipo comenzó a preparar un informe detallado para su publicación. Sabían que una vez que la historia saliera a la luz, no habría vuelta atrás. La presión sobre los involucrados en la corrupción sería inmensa, y las repercusiones podrían ser impredecibles. Mientras trabajaban en el informe, Miguel recibió otra sorpresa inesperada. Elena Martínez, la exfuncionaria del gobierno que había sido una de sus primeras fuentes, se puso en contacto con él para ofrecerle más información. Elena había estado recopilando pruebas adicionales desde su última reunión, y estaba lista para compartirlas con el equipo.
Miguel se reunió con Elena en un café discreto, donde ella le entregó una memoria USB con documentos que detallaban más transacciones y comunicaciones internas. He estado recopilando esto durante meses, dijo Elena. No podía quedarme de brazos cruzados mientras veía cómo se robaba el dinero del pueblo. Con esta nueva evidencia, el equipo se sintió más seguro que nunca de que estaban en el camino correcto. Sabían que la publicación de la historia sería un golpe devastador para la red de corrupción, pero también sabían que debían estar preparados para cualquier represalia. A medida que se acercaba la fecha de publicación, la tensión aumentaba. Miguel y su equipo tomaron medidas adicionales para protegerse, cambiando sus rutinas diarias y utilizando comunicaciones encriptadas para evitar ser rastreados. Sabían que estaban en el centro de una tormenta, pero también sabían que estaban haciendo lo correcto. Finalmente, el día de la publicación llegó. El periódico de Jorge lanzó la historia en su edición principal, con titulares que capturaron la atención de todo el país. La reacción fue inmediata y explosiva. Los ciudadanos, indignados por la corrupción desenfrenada, exigieron respuestas y acciones por parte del gobierno. Miguel, Sofía, Raúl, Laura y sus aliados sabían que habían dado un paso crucial en su búsqueda de la verdad. Habían arriesgado todo para exponer la corrupción, y aunque el camino por delante sería difícil, estaban más comprometidos que nunca con su misión. Con un sentido renovado de propósito, el equipo se preparó para enfrentar las consecuencias de su valentía. Sabían que el camino sería largo y arduo, pero también sabían que habían dado un paso importante hacia la justicia. La búsqueda de la verdad había alcanzado un nuevo nivel, y no había vuelta atrás. La publicación de la historia sobre la red de corrupción en el gobierno local había causado un terremoto político en la Ciudad de México. La noticia se había esparcido como pólvora, y la indignación pública crecía con cada hora que pasaba. Miguel Hernández y su equipo sabían que habían logrado un impacto significativo, pero también eran conscientes de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La presión sobre los involucrados era inmensa, y las repercusiones eran impredecibles. En los días que siguieron a la publicación, Miguel y su equipo se encontraron en el centro de la atención mediática. Los periodistas de todo el país querían entrevistas, y las redes sociales estaban llenas de debates sobre la corrupción expuesta. Sin embargo, mientras la historia ganaba tracción, también aumentaban las amenazas y los intentos de desacreditar su trabajo. Miguel recibió varias llamadas anónimas y mensajes amenazantes, pero se mantuvo firme en su compromiso de seguir adelante. Sabía que la verdad estaba de su lado, y estaba decidido a no dejarse intimidar. Sofía, Raúl y Laura también recibieron amenazas, pero el equipo se mantuvo unido, apoyándose mutuamente en medio de la tormenta. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a investigar las acusaciones de corrupción. Se llevaron a cabo redadas en varias oficinas gubernamentales, y se incautaron documentos y computadoras como parte de la investigación. La presión sobre los funcionarios involucrados era palpable, y algunos comenzaron a buscar acuerdos para reducir sus penas a cambio de información. Uno de los primeros en romper el silencio fue Carlos Mendoza, el empresario que Miguel había entrevistado anteriormente. Mendoza, enfrentando cargos graves, decidió cooperar con las autoridades y proporcionar información sobre otros involucrados en la red de corrupción. Su testimonio fue un golpe devastador para varios políticos y empresarios, y ayudó a confirmar muchas de las pruebas que Miguel y su equipo habían reunido. Con la cooperación de Mendoza, la investigación avanzó rápidamente. Se emitieron órdenes de arresto para varios funcionarios de alto nivel, y la red de corrupción comenzó a desmoronarse. Sin embargo, Miguel sabía que aún quedaba mucho por hacer. La corrupción era profunda y extendida, y había muchos más involucrados que aún no habían sido expuestos. En medio de estos desarrollos, Miguel recibió una llamada inesperada de Javier Torres, el ambicioso político cuya campaña había sido amenazada por la investigación. Javier, ahora enfrentando una crisis política, quería reunirse con Miguel para discutir la posibilidad de limpiar su nombre. Miguel, consciente de que Javier podría tener información valiosa, accedió a la reunión. La reunión tuvo lugar en un restaurante discreto, lejos de las miradas curiosas de la prensa. Javier llegó con un aire de desesperación, consciente de que su carrera política estaba en juego. Miguel, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero necesito tu ayuda, dijo Javier, su voz llena de urgencia. Estoy dispuesto a cooperar si eso significa limpiar mi nombre. Miguel, siempre cauteloso, escuchó atentamente mientras Javier explicaba su situación. Según Javier, había sido arrastrado a la red de corrupción sin su conocimiento, y ahora estaba dispuesto a proporcionar información sobre otros involucrados a cambio de una oportunidad para redimirse. Miguel sabía que debía proceder con cuidado, pero también vio una oportunidad para obtener más pruebas. Con la información proporcionada por Javier, Miguel y su equipo comenzaron a investigar más a fondo.
descubrieron que la red de corrupción era aún más extensa de lo que habían imaginado, con conexiones que se extendían a nivel nacional. Sabían que estaban lidiando con un sistema profundamente arraigado, pero también sabían que estaban más cerca que nunca de desmantelarlo. Mientras tanto, la presión sobre las autoridades para actuar era inmensa. La indignación pública continuaba creciendo, y los ciudadanos exigían justicia. Las manifestaciones se multiplicaban en las calles, y los líderes políticos se vieron obligados a responder a las demandas de transparencia y rendición de cuentas. En este clima de tensión, Miguel y su equipo decidieron que era hora de publicar una segunda parte de su investigación, revelando las nuevas pruebas y conexiones que habían descubierto. Sabían que esto aumentaría la presión sobre los involucrados y ayudaría a mantener el impulso de la investigación. La segunda publicación fue recibida con igual impacto, y las repercusiones fueron inmediatas. Más funcionarios fueron arrestados, y las investigaciones se intensificaron. Miguel y su equipo sabían que habían dado un paso crucial hacia la justicia, pero también sabían que el camino por delante sería largo y arduo. A medida que avanzaba la noche, Miguel reflexionó sobre el camino que habían recorrido hasta ahora. Sabía que estaban en el centro de una historia que podría cambiar el curso de la política en México. La búsqueda de la verdad era su misión, y estaban dispuestos a arriesgarlo todo para exponer la corrupción y llevar a los responsables ante la justicia. Con un sentido renovado de propósito, Miguel, Sofía, Raúl, Laura y sus aliados se comprometieron a seguir adelante, prometiendo mantenerse en contacto constante y tomar todas las precauciones necesarias para protegerse. Sabían que el camino sería largo y arduo, pero también sabían que estaban en el umbral de una historia que podría cambiarlo todo. La búsqueda de la verdad había alcanzado un nuevo nivel, y no había vuelta atrás. La investigación de Miguel Hernández y su equipo había alcanzado un punto de no retorno. Con cada nueva revelación, la red de corrupción que habían expuesto se volvía más visible, y las repercusiones eran cada vez más intensas. Sin embargo, en medio de su éxito, también enfrentaban nuevos desafíos y traiciones inesperadas que amenazaban con desestabilizar todo lo que habían logrado. En los días que siguieron a la segunda publicación, Miguel y su equipo se encontraron bajo una presión sin precedentes. Las amenazas se intensificaron, y comenzaron a notar que estaban siendo vigilados. Sabían que los involucrados en la red de corrupción harían cualquier cosa para proteger sus secretos, y debían estar preparados para cualquier eventualidad. Una tarde, mientras Miguel revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada urgente de Sofía Ramírez. Su voz estaba llena de preocupación. «Miguel, creo que alguien nos está siguiendo. He notado un coche sospechoso cerca de mi casa varias veces esta semana». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debían tomar medidas adicionales para protegerse. «Sofía, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Asegúrate de cambiar tus rutinas diarias y mantente en contacto constante con el equipo». Mientras discutían sus preocupaciones, Raúl García, el hacker ético del equipo, también había notado actividad inusual en sus sistemas. Alguien estaba intentando acceder a sus comunicaciones encriptadas, lo que indicaba que estaban bajo vigilancia digital. Raúl, con su experiencia en ciberseguridad, comenzó a reforzar sus defensas y a rastrear el origen de los intentos de hackeo. En medio de esta creciente tensión, Miguel recibió una llamada inesperada de Elena Martínez, la exfuncionaria del gobierno que había sido una de sus primeras fuentes. Elena, que había estado recopilando pruebas adicionales, parecía nerviosa y ansiosa por reunirse con Miguel en persona. La reunión tuvo lugar en un café discreto, donde Elena le reveló a Miguel que había recibido una oferta para retractarse de su testimonio a cambio de una suma considerable de dinero. «No puedo creer que estén intentando comprar mi silencio», dijo Elena, su voz llena de indignación. «Pero esto solo me hace más decidida a seguir adelante». Miguel admiraba la valentía de Elena, pero también sabía que esto significaba que la presión sobre ellos estaba aumentando. Decidieron que era hora de involucrar a más aliados para asegurarse de que la investigación continuara sin interrupciones. Mientras tanto, Laura, la analista del equipo, había estado trabajando en una nueva línea de investigación que podría proporcionar más pruebas sobre la corrupción. Había descubierto una serie de transacciones financieras que conectaban a varios funcionarios con cuentas en paraísos fiscales. Esta información podría ser crucial para desmantelar la red de corrupción, pero también significaba que estaban tocando intereses muy poderosos. Con esta nueva evidencia, el equipo decidió que era hora de preparar una tercera publicación, revelando las conexiones financieras y exponiendo a más individuos involucrados. Sabían que esto aumentaría la presión sobre los responsables, pero también sabían que debían proceder con cautela. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de finalizar su informe, ocurrió lo inesperado. Carlos Mendoza, el empresario que había cooperado con ellos, fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas.
La noticia fue un golpe devastador para el equipo, que había confiado en su testimonio para avanzar en la investigación. Miguel y su equipo sabían que la muerte de Mendoza no era una coincidencia. Estaban lidiando con individuos dispuestos a todo para proteger sus secretos. La traición y el peligro eran más reales que nunca, y debían estar preparados para enfrentar cualquier desafío. En medio de esta crisis, Miguel recibió una llamada de Javier Torres, el político que había estado cooperando con ellos. Javier, ahora enfrentando una crisis política aún mayor, quería reunirse con Miguel para discutir la posibilidad de proporcionar más información a cambio de protección. La reunión tuvo lugar en un lugar seguro, donde Javier reveló que había más personas involucradas en la red de corrupción de lo que habían imaginado. Miguel, esto va más allá de lo que pensábamos. Hay conexiones a nivel nacional, y están dispuestos a todo para protegerse. Miguel sabía que estaban en el centro de una tormenta, pero también sabía que estaban más cerca que nunca de desmantelar la red de corrupción. Con la nueva información proporcionada por Javier, el equipo decidió que era hora de involucrar a las autoridades federales para asegurarse de que la investigación continuara sin interrupciones. A medida que avanzaba la noche, Miguel reflexionó sobre el camino que habían recorrido hasta ahora. Sabía que estaban enfrentando desafíos sin precedentes, pero también sabía que estaban más comprometidos que nunca con su misión de buscar la verdad. La traición y el peligro eran reales, pero también lo era su determinación de llevar a los responsables ante la justicia. Con un sentido renovado de propósito, Miguel, Sofía, Raúl, Laura y sus aliados se comprometieron a seguir adelante, prometiendo mantenerse en contacto constante y tomar todas las precauciones necesarias para protegerse. Sabían que el camino sería largo y arduo, pero también sabían que estaban en el umbral de una historia que podría cambiarlo todo. La búsqueda de la verdad había alcanzado un nuevo nivel, y no había vuelta atrás. La investigación de Miguel Hernández y su equipo había alcanzado un punto crítico. Con cada nueva revelación, la red de corrupción que habían expuesto se volvía más visible, y las repercusiones eran cada vez más intensas. Sin embargo, en medio de su éxito, también enfrentaban nuevos desafíos y traiciones inesperadas que amenazaban con desestabilizar todo lo que habían logrado. La muerte de Carlos Mendoza había sido un golpe devastador para el equipo. Sabían que no era una coincidencia y que estaban lidiando con individuos dispuestos a todo para proteger sus secretos. La traición y el peligro eran más reales que nunca, y debían estar preparados para enfrentar cualquier desafío. En medio de esta crisis, Miguel recibió una llamada de Javier Torres, el político que había estado cooperando con ellos. Javier, ahora enfrentando una crisis política aún mayor, quería reunirse con Miguel para discutir la posibilidad de proporcionar más información a cambio de protección. La reunión tuvo lugar en un lugar seguro, donde Javier reveló que había más personas involucradas en la red de corrupción de lo que habían imaginado. Miguel, esto va más allá de lo que pensábamos. Hay conexiones a nivel nacional, y están dispuestos a todo para protegerse. Miguel sabía que estaban en el centro de una tormenta, pero también sabía que estaban más cerca que nunca de desmantelar la red de corrupción. Con la nueva información proporcionada por Javier, el equipo decidió que era hora de involucrar a las autoridades federales para asegurarse de que la investigación continuara sin interrupciones. Mientras tanto, Sofía Ramírez había estado trabajando en una nueva línea de investigación que podría proporcionar más pruebas sobre la corrupción. Había descubierto una serie de transacciones financieras que conectaban a varios funcionarios con cuentas en paraísos fiscales. Esta información podría ser crucial para desmantelar la red de corrupción, pero también significaba que estaban tocando intereses muy poderosos. Con esta nueva evidencia, el equipo decidió que era hora de preparar una tercera publicación, revelando las conexiones financieras y exponiendo a más individuos involucrados. Sabían que esto aumentaría la presión sobre los responsables, pero también sabían que debían proceder con cautela. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de finalizar su informe, ocurrió lo inesperado. Sofía fue secuestrada por hombres desconocidos, y Miguel recibió una llamada amenazante exigiendo que detuvieran su investigación si querían volver a verla con vida. El secuestro de Sofía fue un golpe devastador para el equipo. Miguel sabía que debía actuar rápidamente para salvar a su amiga y colega. Con la ayuda de Raúl García, el hacker ético del equipo, comenzaron a rastrear la ubicación de Sofía utilizando tecnología avanzada de rastreo. Raúl, con su experiencia en ciberseguridad, trabajó incansablemente para rastrear las comunicaciones de los secuestradores. Sabía que cada segundo contaba, y estaba decidido a encontrar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Miguel se reunió con Elena Martínez, la exfuncionaria del gobierno que había sido una de sus primeras fuentes. Elena, que había estado recopilando pruebas adicionales, se ofreció a ayudar en la búsqueda de Sofía. Juntos, comenzaron a contactar a sus fuentes en el gobierno y en el mundo del crimen organizado para obtener información sobre el paradero de Sofía.
La búsqueda de Sofía se convirtió en una carrera contra el tiempo. Miguel y su equipo sabían que debían actuar rápidamente para salvarla, pero también sabían que debían ser cautelosos para no ponerla en más peligro. Finalmente, después de horas de búsqueda, Raúl logró rastrear la ubicación de los secuestradores hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Miguel, Elena y Raúl se dirigieron al lugar, decididos a rescatar a Sofía. El enfrentamiento en el almacén fue tenso y peligroso. Miguel y su equipo sabían que estaban enfrentando a individuos peligrosos, pero también sabían que no podían dejar a Sofía en sus manos. Con valentía y determinación, lograron infiltrarse en el almacén y liberar a Sofía. El rescate de Sofía fue un momento de alivio y triunfo para el equipo. Sabían que habían arriesgado todo para salvar a su amiga, pero también sabían que su misión aún no había terminado. La red de corrupción seguía activa, y debían continuar su lucha por la verdad. Con Sofía a salvo, el equipo decidió que era hora de publicar su tercera investigación, revelando las conexiones financieras y exponiendo a más individuos involucrados. Sabían que esto aumentaría la presión sobre los responsables, pero también sabían que debían proceder con cautela. La publicación fue recibida con igual impacto, y las repercusiones fueron inmediatas. Más funcionarios fueron arrestados, y las investigaciones se intensificaron. Miguel y su equipo sabían que habían dado un paso crucial hacia la justicia, pero también sabían que el camino por delante sería largo y arduo. A medida que avanzaba la noche, Miguel reflexionó sobre el camino que habían recorrido hasta ahora. Sabía que estaban enfrentando desafíos sin precedentes, pero también sabía que estaban más comprometidos que nunca con su misión de buscar la verdad. La traición y el peligro eran reales, pero también lo era su determinación de llevar a los responsables ante la justicia. Con un sentido renovado de propósito, Miguel, Sofía, Raúl, Elena y sus aliados se comprometieron a seguir adelante, prometiendo mantenerse en contacto constante y tomar todas las precauciones necesarias para protegerse. Sabían que el camino sería largo y arduo, pero también sabían que estaban en el umbral de una historia que podría cambiarlo todo. La búsqueda de la verdad había alcanzado un nuevo nivel, y no había vuelta atrás. La mañana amaneció con un aire de expectativa y tensión en la Ciudad de México. Miguel Hernández y su equipo estaban a punto de dar el paso final en su larga y peligrosa investigación. Después de meses de trabajo arduo, amenazas y sacrificios personales, estaban listos para revelar al mundo la magnitud de la corrupción que habían descubierto. Sabían que lo que estaba en juego era enorme, pero también sabían que la verdad debía salir a la luz. El día comenzó temprano en la oficina improvisada de Miguel, donde él, Sofía Ramírez, Raúl García, Elena Martínez y Laura se reunieron para ultimar los detalles de su publicación final. Habían trabajado incansablemente para verificar cada hecho, cada cifra y cada testimonio. Sabían que no podían permitirse errores, ya que cualquier fallo podría ser utilizado en su contra por aquellos que querían silenciarlos. Mientras revisaban los documentos una última vez, Miguel reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta aquí. Recordó el sobre anónimo que había recibido meses atrás, el cual había sido el catalizador de toda esta investigación. Desde entonces, habían destapado una red de corrupción que se extendía desde las oficinas del gobierno local hasta las más altas esferas del poder nacional. Habían enfrentado amenazas, traiciones y peligros, pero también habían encontrado aliados inesperados y una determinación renovada para luchar por la justicia. Sofía, quien había sido secuestrada y rescatada en un dramático enfrentamiento, estaba más decidida que nunca a ver la investigación hasta el final. Su experiencia la había fortalecido, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Miguel, hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. La gente merece saber la verdad, dijo con convicción. Raúl, el genio de la tecnología del equipo, había jugado un papel crucial en la recopilación de pruebas y en la protección de sus comunicaciones. Había trabajado incansablemente para asegurarse de que sus sistemas fueran impenetrables, y estaba listo para lanzar la publicación en línea, asegurándose de que llegara a la mayor cantidad de personas posible. Elena, cuya valentía había sido una inspiración para todos, había arriesgado su seguridad personal para proporcionar información vital. Sabía que su testimonio sería clave para desmantelar la red de corrupción, y estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus acciones. No podemos permitir que el miedo nos detenga. La verdad es más poderosa que cualquier amenaza, afirmó con determinación. Laura, la analista del equipo, había sido instrumental en conectar los puntos y en descubrir las complejas transacciones financieras que habían permitido que la corrupción prosperara. Su trabajo había sido meticuloso y detallado, y estaba segura de que las pruebas que habían reunido serían suficientes para llevar a los responsables ante la justicia. Con todo listo, el equipo se preparó para lanzar su publicación final. Sabían que esto no solo sería el clímax de su investigación, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en su lucha por la verdad.
Habían decidido que la publicación se haría simultáneamente en varios medios de comunicación, asegurándose de que la información llegara a la mayor audiencia posible. A medida que el reloj se acercaba a la hora de la publicación, la tensión en la sala era palpable. Miguel, consciente de la importancia del momento, se tomó un momento para agradecer a su equipo por su dedicación y valentía. No podría haberlo hecho sin ustedes. Hemos enfrentado muchos desafíos, pero juntos hemos demostrado que la verdad siempre prevalece. Con un clic del ratón, Raúl lanzó la publicación en línea, y en cuestión de minutos, la historia comenzó a difundirse por todo el país. Los titulares de los periódicos y los noticieros de televisión comenzaron a informar sobre la magnitud de la corrupción que había sido expuesta. Las redes sociales se llenaron de comentarios y reacciones, y la noticia rápidamente se convirtió en tendencia. La reacción fue inmediata y contundente. Las autoridades federales, que habían sido informadas previamente por el equipo de Miguel, comenzaron a realizar arrestos y a abrir investigaciones formales contra los implicados. La presión pública aumentó, y los ciudadanos exigieron respuestas y acciones concretas para erradicar la corrupción de una vez por todas. Javier Torres, el político que había cooperado con el equipo de Miguel, decidió dar un paso al frente y ofrecer su testimonio a cambio de una reducción en su sentencia. Sabía que su carrera política había terminado, pero también sabía que tenía la oportunidad de redimirse y contribuir a la causa de la justicia. A medida que las repercusiones de la publicación se extendían, Miguel y su equipo recibieron un aluvión de mensajes de apoyo y agradecimiento de personas de todo el país. Habían logrado lo que muchos consideraban imposible. Habían expuesto una red de corrupción profundamente arraigada y habían iniciado un movimiento por la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, también sabían que su trabajo no había terminado. La lucha contra la corrupción era un proceso continuo, y estaban comprometidos a seguir investigando y exponiendo las injusticias donde quiera que las encontraran. Habían demostrado que el periodismo valiente y comprometido podía marcar la diferencia, y estaban decididos a continuar su misión. Con un sentido renovado de propósito y una determinación inquebrantable, Miguel, Sofía, Raúl, Elena y Laura se comprometieron a seguir adelante, sabiendo que habían cambiado el curso de la historia y que su búsqueda de la verdad había dejado una marca indeleble en el país. La verdad había sido revelada, y no había vuelta atrás.